Un padre soltero fue objeto de burla de toda su familia por heredar nada más que una gasolinera abandonada. Pero nadie podría haber imaginado que, bajo sus capas de polvo y decadencia, se escondía un secreto impactante que dejaría a todos sin palabras. La pesada puerta de roble se abrió de par en par, revelando la oficina de Webb y Asociados. El aire olía a papel viejo, cuero y el peso de una tensa expectación. La suave luz amarilla de una lámpara de escritorio antigua se derramaba sobre el escritorio de roble desgastado por el tiempo, donde documentos cuidadosamente apilados esperaban su lectura pública. Jake Turner estaba sentado rígidamente en una silla de cuero, sintiendo el peso de las miradas fijas en él desde el otro lado de la habitación. Sus dos hijos, Evan, de 10 años, y Sophie, de 7, estaban sentados cerca de él, ambos inusualmente callados, percibiendo la tensión que se apoderaba de la habitación. De vez en cuando, Evan echaba un vistazo furtivo a su padre, mientras Sophie se aferraba fuertemente a la manga de la chaqueta de Jake. Frente a ellos estaba Jason, el hermano mayor de Jake. A su lado, Linda, la esposa de Jason, carraspeó delicadamente. Los diamantes de su pulsera captaban la luz de la lámpara mientras se movía en su asiento, su expresión una mezcla de orgullo e impaciencia. La relación de los hermanos había sido distante durante mucho tiempo, pero hoy el aire entre ellos se sentía más pesado que nunca. Chester Webb, el abogado de toda la vida de Robert Turner, el difunto padre adoptivo de Jake y padre biológico de Jason, miró por encima de las gafas que se le habían deslizado a la mitad del puente de su nariz curtida. Lentamente, carraspeó, mirando de una cara a otra, antes de colocar una carpeta desgastada y encuadernada en cuero sobre el escritorio. Procederemos ahora a leer el último testamento del señor Robert Turner. La habitación quedó en completo silencio. Primero, comenzó el señor Webb, el señor Robert deja a su hijo mayor, Jason Turner, la propiedad total de la finca junto al lago en el lado oeste de la ciudad, junto con todos los bienes personales contenidos en ella. Una sonrisa de satisfacción se extendió por el rostro de Jason. Miró a Jake, y un destello de diversión complaciente brilló en sus ojos. Ya sabía lo que venía, pero escucharlo en voz alta, especialmente frente a Jake, le producía un cierto placer cruel. A continuación, continuó Webb, la señora Linda Turner, nuera del señor Robert, recibirá la totalidad de su participación accionaria en la cadena de hoteles Blue Moon. Linda asintió con confianza, como si esto no fuera más que lo que le correspondía. Había ayudado a Robert a gestionar esas inversiones durante años, y ahora eran suyas. Y finalmente, el abogado se detuvo un momento, su mirada dirigiéndose a Jake. El señor Robert deja a su hijo adoptivo, Jacob Turner, la propiedad total de la gasolinera Ben Seart en las afueras de la ciudad. Jake se quedó paralizado. ¿A Ben Seart, la gasolinera abandonada y desmoronada que había estado cerrada con tablas durante décadas? Había imaginado que no le dejarían nada, pero ¿esto? Esto era absurdo. El señor Webb le entregó a Jake una pequeña llave de latón y un trozo de papel doblado. La vieja llave de latón estaba fría como el hielo en su palma. Jake desdobló el papel. La familiar letra de su padre adoptivo apareció, escrita a toda prisa: algunas puertas no se abren con una llave, sino con el corazón. ¿Qué? Jason estalló en carcajadas, una carcajada aguda y burlona. Se inclinó hacia Linda, susurrando lo suficientemente alto para que todos escucharan: papá le dejó un cadáver oxidado en las afueras de la ciudad. Perfecto. Linda no pudo contener su propio desprecio. Incluso le costaría dinero derribarlo. Le lanzó a Jake una mirada de abierto desdén, como si acabara de heredar un pedazo de chatarra sin valor. Nadie lo querría nunca. Para Jason y Linda, y para la mayoría de las personas en la habitación, a Ben Seart no era más que una carga, una mala broma dejada por el difunto. Ninguno de ellos pensó en su verdadero valor, o en el significado oculto en esa nota y la llave. Jake apretó el agarre de la correa de su bolso, sintiendo el calor subírsele a la cara. Bajó la cabeza, sus ojos dirigiéndose a sus dos hijos sentados a su lado, luego hacia la llave de latón y el papel. No dijo nada. La humillación era evidente en su rostro, pero la tragó, dejando que se endureciera en una tranquila resiliencia. La fría llave de latón se mantuvo apretada en su mano hasta que la guardó cuidadosamente en lo profundo del bolsillo de sus jeans, como si fuera un secreto precioso. Si no hay nada más, dijo el señor Webb, cerrando la carpeta de documentos, esta lectura del testamento ha concluido. Jake se levantó, consciente de todas las miradas sobre él.
Tomó a Evan y Sophie de la mano, y salió de la oficina del abogado, dejando atrás la carcajada burlona de Jason que resonaba en el aire. Lo que Jake no sabía era que esta decisión de su padre cambiaría sus vidas para siempre. La gasolinera Avenseart estaba en las afueras de la ciudad, lejos de los barrios y del bullicio de la carretera principal, como una vieja cicatriz en la piel seca y tostada por el sol de Texas. Cuando la camioneta giró por el camino de tierra lleno de baches que conducía a ella, una escalofriante sensación de aislamiento se apoderó del lugar. Esto no era solo una gasolinera. Eran los restos de una estructura devastada por el tiempo y el abandono. El techo de chapa ondulada se hundía, su color blanqueado a un gris opaco bajo el implacable sol de verano. Las tablas de madera podridas parecían listas para ceder en cualquier momento, exponiendo vigas deformadas como las costillas grotescas de alguna criatura muerta hace mucho tiempo. Las bombas de combustible habían sido selladas años atrás, sus cáscaras oxidadas cubiertas de capas de mugre, inmóviles, como monumentos a un pasado que a nadie le importaba recordar, silenciosos recordatorios de la decadencia. Jake apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el viento y el débil traqueteo de metal oxidado de su propia camioneta. Evan y Sophie miraron por las ventanas, sus ojos destellando primero con decepción, luego cambiando a un miedo tácito. Papá, la voz de Sophie apenas era un susurro, pequeña y frágil, ¿Es esta nuestra nueva casa? Sus ojos brillaban, como si una palabra de confirmación hiciera que las lágrimas se derramaran. Jake la miró a ella, luego a Evan, de 10 años, tratando de mantenerse erguido, pero traicionándose con el pánico en sus ojos. Esto no era un hogar, era una ruina, un insulto final que le había dejado Robert, el padre adoptivo que lo había criado. Todo lo que Jake había conservado de su infancia eran fragmentos dispersos de una vida sin padres reales. Apretó las manos en el volante mientras luchaba por mantener la calma, tragándose la amargura que le subía al pecho. Sabía que tenía que ser su ancla, especialmente desde que Sarah se había ido hacía 2 años. Cada carga ahora recaía solo sobre él. Y saber que Robert, el hombre al que Jake siempre había honrado como un verdadero padre, le había dejado un montón de chatarra en lugar de algo de valor real, como le había dado a Jason y Linda, le hizo sentirse abandonado de nuevo. Era el hijo adoptivo, y se había dicho a sí mismo que no tenía derecho a esperar más, pero el favoritismo descarado le dolía como un cuchillo. Está bien, dijo por fin, forzando un tono casual que no sentía, tenemos una nueva casa. Abrió la puerta de la camioneta, las bisagras chirriaron. Va a necesitar un poco de cariño, pero la haremos nuestra. Podría ser un poco diferente de otras casas, pero será nuestra. Al entrar en la antigua oficina de la estación, el hedor a moho y polvo le golpeó de lleno en la cara. Una gruesa capa de polvo cubría todo de suelo a techo, como un pesado y gris sudario de abandono. La nevera antigua estaba vacía, su puerta colgaba abierta como una boca boquiabierta, el interior forrado con moho negro. Los estantes de metal oxidados estaban desnudos, sin rastro de los bienes que una vez contuvieron, solo débiles sombras de días más ocupados. El baño trasero apestaba a humedad. Un grifo que goteaba constantemente sobre un pequeño charco marrón en el suelo de baldosas agrietadas, como las lágrimas desesperadas del propio edificio. Las luces parpadearon cuando accionó el interruptor, un viejo tubo fluorescente tartamudeando antes de que finalmente se estabilizara, arrojando su luz áspera sobre paredes donde la pintura se había desprendido en parches irregulares, dejando al descubierto los huesos desnudos y exhaustos del lugar. Vaya, murmuró Evan, casi como un suspiro, luego tosió fuerte al sentir el polvo en su garganta. Pensé que al menos habría un poco de agua limpia para beber. Papá, Sophie se aferró a la manga de Jake, su voz diminuta y temblorosa, ¿Tenemos que dormir aquí esta noche? Hay ratas, papá. Jake se arrodilló, abrazando a los 2 niños, alisando el cabello de Sophie. Está bien, niños, les aseguró, aunque la misma inquietud también le carcomía. Empezaremos a limpiar. Ya me encargaré de que el agua y la electricidad vuelvan a funcionar. Evan, ayúdame a barrer los puntos más altos. Sophie, puedes recoger suavemente los trozos de basura del suelo, ¿de acuerdo? Le dio una tarea a cada niño, tratando de crear una sensación de normalidad en una situación anormal, plantando en ellos una pequeña semilla de esperanza, aunque fuera solo temporal. Los 3 se pusieron a trabajar. El suave susurro de una escoba,
el golpeteo de los cubos de basura chocando entre sí, y la tos ocasional de Evan al levantarse el polvo, llenaron la habitación. Jake logró arreglar una bombilla, arrojando un débil resplandor en el espacio oscurecido. Poco a poco, quitaron años de polvo, movieron cajas vacías a un lado y crearon un pequeño rincón para dormir por la noche. Jake encontró un lugar seco en la oficina principal donde el techo no goteaba, y extendió los sacos de dormir que habían traído. Al caer la noche, Abensear se hundió en una profunda oscuridad. Su cena fueron fideos instantáneos, cocinados en una pequeña estufa de camping. La llama parpadeante arrojaba una luz cálida pero cansada sobre sus rostros. Evan y Sophie se sentaron juntos, tratando de comer con naturalidad, pero de vez en cuando miraban a Jake. Entendían su situación, y aunque la preocupación pesaba mucho en sus corazones, aún forzaban pequeñas sonrisas torcidas para evitar que él se preocupara demasiado. «Papá», susurró Sophie después de terminar de comer, «¿extrañas a mamá?». La simple pregunta le dolió a Jake como un cuchillo. Extrañaba a Sara con un dolor que nunca lo abandonaba. Extrañaba la casita que una vez tuvieron. Extrañaba el calor de las cenas familiares. Ahora todo eso eran solo piezas dispersas en el viento. Jake abrazó a los dos niños, sosteniéndolos con fuerza. «La extraño mucho», murmuró, «y extraño los días mejores que tuvimos. Pero vamos a superar esto, niños. Vamos a mejorar este lugar, lo prometo». Sabía que estaba haciendo una promesa que no podía estar seguro de cumplir, pero tenía que hacerlo por ellos. Mirando sus ojos pequeños y resilientes, sabía que tenía que ser más fuerte, porque Sara ya no estaba, y él era todo lo que tenían, el único lugar al que podían aferrarse. «Buenas noches, niños», dijo Jake, arropando a Evan y Sophie con las mantas. «Mañana tendremos un nuevo día, un nuevo comienzo». A la mañana siguiente, el viento seguía aullando sin descanso afuera, pero dentro de Abensear, una calma frágil flotaba en el aire. Jake se había levantado temprano. De repente, Evan dejó de barrer. Un sonido extraño rompió el silencio. El bajo murmullo del motor de un coche. No era la camioneta de Jake. El vehículo disminuyó la velocidad hasta detenerse en el patio delantero. Se abrió la puerta de un coche. Una mujer esbelta, su figura con un aire de misterio silencioso, salió. La luz del sol de la mañana cayó sobre ella, proyectando una larga sombra sobre el terreno irregular, ahogado por las malas hierbas. Evan se quedó paralizado, la escoba se le resbaló de la mano con un suave golpe. La mujer caminaba directamente hacia la puerta de la oficina, y él no podía saber que su llegada traería consigo un secreto que nunca podría haber previsto. La luz de la tarde se filtraba a través de los sucios cristales de las ventanas de la oficina de Abensear, marcando el aire polvoriento con delgadas franjas de oro pálido que parecían bailar en el aire. Evan se quedó inmóvil donde estaba, la escoba se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un suave golpe. Miró fijamente a la mujer que acababa de entrar, como si fuera una aparición en medio de la decadencia de la gasolinera. Jake, encorvado sobre una maraña de cables viejos, levantó la cabeza, sus ojos se agudizaron al instante. La extraña tenía el cabello largo, negro azabache, que le caía sobre los hombros, y ojos azules profundos y penetrantes, fríos pero inteligentes. Vestía un traje de negocios gris carbón, una elegancia refinada que contrastaba chocantemente con la ruina a su alrededor. Su presencia parecía cambiar la calidad misma de la habitación, como si alguien hubiera colocado una pieza de cristal fino en medio de un desguace. «Hola», dijo ella, su voz cálida pero con un ligero acento de Europa del Este. «Usted debe ser Jake Turner». Jake asintió con cautela. «¿Y ustedes?» «Elena Basov», respondió ella, su mirada fija, su expresión sin sonreír. Era una vieja conocida de su padre adoptivo, Robert. Pronunció su nombre con una reverencia silenciosa que Jake rara vez había escuchado de alguien más que de sí mismo. Jake frunció el ceño. Su padre adoptivo había sido un hombre reservado, y los pocos que lo habían conocido rara vez aparecían en lugares como Abensear, y mucho menos una mujer sofisticada como Elena. «¿Y qué la trae exactamente por aquí?». Elena no respondió de inmediato. Entró más, sus ojos se movieron lentamente por la habitación, recorriendo cada grieta en las paredes, cada armario vacío. No tenía la mirada de asco o piedad que Jason y Linda habían mostrado. En cambio, parecía como si estuviera buscando algo,
o tratando de guardar el recuerdo de un lugar que una vez conoció. Sé lo del testamento de Robert, comenzó Elena, su voz suavizándose, como si estuviera confiando algo personal. He seguido las noticias sobre él, y cuando supe que usted había heredado este lugar, sentí que tenía que venir. Su mirada se dirigió a Evan y Sophie, que asomaban por detrás de Jake. Robert. Era un hombre extraordinario. Y este lugar, sus ojos recorrieron las paredes cubiertas de polvo, este lugar fue una vez un refugio, mucho más importante de lo que parece. Jake frunció el ceño. ¿Un refugio? ¿Qué se supone que significa eso? Todo lo que veo es una gasolinera abandonada. ¿Qué? ¿Cree que soy un detective duro de una novela barata? Su tono estaba teñido de irritación, parte autoburla, parte incredulidad. Había lidiado con suficientes quebraderos de cabeza del mundo real como para no tener paciencia para cuentos crípticos. Una gasolinera abandonada era solo eso, nada más y nada menos. Elena no se inmutó ante su escepticismo. Se acercó al escritorio maltratado que Jake había intentado, sin mucho éxito, ordenar. Sus dedos rozaron suavemente su superficie marcada, antes de que su mirada se dirigiera brevemente, pero con clara intención, a la pared detrás de él, justo encima del espacio para los pies. Fue la mirada más rápida, pero aguda, deliberada, como si estuviera buscando una marca, un símbolo oculto, o confirmando algo que había sabido todo el tiempo. Jake, dijo Elena, sé que Robert no solo le dejó una gasolinera vieja. Él tenía un secreto que creo que solo usted puede descubrir. Vine aquí porque sé que Robert siempre confió en usted, y confío en su juicio. Dejó escapar un largo suspiro, como si acabara de soltar una pesada carga. Además, hay personas muy ansiosas por descubrir lo que Robert escondía. Vine a advertirle y quizás a ayudarle. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por curiosidad sino por incomodidad. Señorita Elena, no sé quién es usted, ni qué historias descabelladas ha escuchado sobre mi padre adoptivo. Pero soy un hombre que intenta criar a 2 niños pequeños mientras mantiene a duras penas una gasolinera en pie. No tengo tiempo para los secretos o refugios de los que habla. Mi vida ya es lo suficientemente dura. Su voz llevaba el peso del agotamiento, como si quisiera sacar a Elena de la dura realidad en la que vivía. Puedo contarle más sobre Robert, sobre este lugar y sobre las amenazas que se ciernen, continuó Elena, sacando una elegante tarjeta de presentación negra del bolsillo de su abrigo, ignorando la negativa de Jake. Este es mi número. Llámeme cuando esté listo. Quizás Robert le dejó más que una gasolinera destartalada, y creo que necesitará mi ayuda. Colocó la tarjeta sobre la mesa, luego se dio la vuelta para irse. Adiós, Jake. Adiós, niños. Hizo un leve movimiento de cabeza a Evan y Sophie, quienes aún parecían desconcertados por su repentina aparición, antes de salir por la puerta. Jake juraría que la vio mirar rápidamente, una vez más, la pared detrás de su escritorio, como si le dejara alguna pista silenciosa. Jake vio su figura desaparecer. Se volvió hacia Evan y Sophie. No presten atención a lo que dijo. Probablemente está equivocada, o algo no anda bien con ella. Intentó tranquilizarlos, pero en el fondo, la mirada de Elena y ese rápido vistazo a la pared habían plantado una semilla incómoda en su mente. Por mucho que no quisiera creerlo, una pequeña parte de él no podía dejar de pensar en ello. Y justo cuando Jake terminó de hablar, un SUV negro entró lentamente en el patio. ¿Todo terminaría con su sospecha, o esperaba otro secreto? Había anochecido. Evan y Sophie dormían profundamente en sus sacos de dormir, extendidos sobre el frío suelo de concreto. Jake estaba sentado en una silla vieja detrás del escritorio, el tenue haz de su linterna de mano proyectado hacia arriba sobre su rostro, acentuando las líneas cansadas y contemplativas grabadas allí. La tarjeta de presentación negra azabache de Elena aún yacía sobre el escritorio, exactamente donde la había tirado esa tarde. Al principio, Jake había descartado todo lo que ella había dicho como nada más que historias inverosímiles. Estaba demasiado agotado por la aplastante realidad de la vida, por la creciente presión financiera, por la partida de Sarah y por el desprecio de Jason y Linda. Ya no le interesaba creer en nada misterioso o complicado. ¿Un santuario? Sonaba ridículo. Jake exhaló pesadamente. De repente, Evan se movió en su saco de dormir. Papá,
¿oyes algo?, murmuró el niño, aún medio dormido. Jake se volvió hacia él y bajó la voz. No es nada, hijo, solo el viento. No es el viento, susurró Sophie, que también se había despertado. Vi algo en la pared esta tarde. Vi este pequeño agujero, y luego desapareció. Levantó un pequeño dedo y señaló hacia la pared detrás del escritorio. Jake siguió su dedo con los ojos. Antes, cuando Evan había estado barriendo, podría haber aflojado algo. Jake se puso de pie, caminó hacia la pared y pasó la linterna por cada centímetro. Examinó cada grieta y parche de yeso, presionando sus dedos a lo largo de la superficie. Luego lo sintió, una hendidura poco profunda, casi invisible, escondida en el envejecido revestimiento de madera debajo del mostrador. Algo no estaba bien. Presionó sobre ella. Un leve clic rompió el silencio, y al mismo tiempo, una sección de la pared tembló ligeramente, tan sutilmente que lo habría pasado por alto si no hubiera estado observando de cerca. El ritmo cardíaco de Jake se aceleró. La irritación que había sentido antes fue repentinamente reemplazada por una fría ola de curiosidad. Al alumbrar con la luz con más cuidado, confirmó su sospecha. Parte de la pared ya no estaba fijada en su lugar. Mirando a su alrededor, vio un archivador viejo y oxidado, bloqueando casi toda la sección. Jake respiró hondo, se preparó y arrastró el pesado armario hacia un lado. El metal gimió y chirrió, el sonido resonando por toda la habitación. Cuando el armario finalmente se movió, apareció un hueco. No era una habitación oculta, sino una vieja caja fuerte de combinación, su metal cubierto por una gruesa capa de polvo. A su lado, en el suelo, yacía una cerradura extraña e intrincada, diferente a cualquiera que Jake hubiera visto. Se arrodilló frente a la caja fuerte. Era del tipo clásico, con un dial para introducir el código. Probó todas las combinaciones de números que se le ocurrieron, el cumpleaños de Robert, el día en que Robert lo adoptó, el día en que Robert murió. Pero cada intento terminó igual, un chasquido áspero y hueco, como si la caja fuerte se estuviera burlando de él. La frustración creció. Quizás Elena se equivocaba. Quizás esto era solo otra broma cruel que la vida había decidido jugarle. Jake miró a Evan y Sophie, que lo observaban con ojos grandes y esperanzados. Luego recordó algo que Robert había dicho el día en que nació Evan: este chico será la clave de muchas cosas, Jake. Recuerda este día. Una chispa se encendió en la mente de Jake. Robert siempre había relacionado las cosas importantes con la familia. Jake probó la fecha de nacimiento de Evan. Un golpe más fuerte sonó, seguido por el suave movimiento mecánico de los pasadores. Lentamente, la puerta de la caja fuerte se abrió, revelando oscuridad en el interior. Jake dirigió la linterna hacia adentro. Contuvo la respiración. Dentro no había dinero en efectivo, ni lingotes de oro, nada de lo que tontamente había llegado a esperar. En cambio, había una pila de archivos viejos, atados cuidadosamente con bramante grueso. Tomó uno. Eran pasaportes falsificados, cada uno con un nombre diferente, pero todos con la fotografía de Robert. Jake se quedó paralizado, sus ojos se abrieron de asombro. No, esto no puede ser, murmuró, su voz temblorosa. Robert, su padre adoptivo, un contable tranquilo y de modales suaves en quien había confiado toda su vida. ¿Estos pasaportes? ¿Qué eran? Los hojeó uno por uno, mirando el rostro familiar de Robert bajo nombres extraños: Mikhail Petrov, John Smith, Jean-Pierre Dubois. Una descarga eléctrica pareció recorrerlo. Junto a ellos había un gran fajo de moneda de varios países, cuidadosamente envuelta en gomas elásticas, billetes de todas las denominaciones, desde dólares estadounidenses hasta euros y yenes japoneses. No tenía idea de cuánto había en total, pero era claramente una fortuna, mucho más allá del salario de un contable ordinario. «Papá, ¿qué hiciste?», susurró, su voz casi un suspiro aturdido. En la parte inferior había una fotografía vieja y amarillenta. Robert de pie junto a un oficial militar con un uniforme desconocido, ambos con expresiones severas. El fondo, un edificio que ciertamente no estaba en los Estados Unidos. ¿Quién es este? ¿Era realmente Robert? Ese rostro era uno que Jake nunca había visto antes, esa expresión algo que nunca había presenciado en el hombre que lo había criado. Y luego, por último,
Un pequeño cuaderno de cuero, gastado y encuadernado. Dentro había páginas llenas de símbolos extraños, filas de números y letras que no seguían ningún patrón reconocible. Un diario escrito en código. Jake lo hojeó, las marcas crípticas parecían bailar ante sus ojos, imposibles de descifrar. Estaba completamente conmocionado. El corazón de Jake latía tan fuerte que pensó que le estallaría el pecho. Aturdido, siempre había creído que Robert era solo un hombre simple, un contable que vivía una vida tranquila y ordinaria, un padre amoroso que lo había cuidado después de que quedara huérfano. Pero lo que acababa de encontrar pintaba un cuadro completamente diferente. Justo cuando Jake pasaba otra página del diario codificado, un suave ping rompió el silencio de su viejo teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió. Las palabras brillaban en la pantalla tenue y fría. Jake no durmió mucho en toda la noche. Luchó con una mezcla de pensamientos. Los pasaportes falsos, la moneda, la misteriosa fotografía y el diario codificado de la caja fuerte seguían dándole vueltas en la mente. Robert, el padre adoptivo en quien siempre había confiado y respetado, tenía un pasado tan oculto. Y luego ese último mensaje extraño había borrado cualquier duda persistente sobre lo que Elena le había dicho. Alguien lo estaba vigilando, y sabían exactamente lo que él tenía. Jake encontró una clase benéfica temporal para los dos niños. Los llevó a la parada de autobús a poca distancia, les dio instrucciones cuidadosas y luego regresó a Bensear. Volvió a la caja fuerte abierta. Agachándose, alumbró con su linterna en lo más profundo. En el fondo, escondida detrás de pilas de archivos, había una llave más pequeña, grabada con símbolos desconocidos, idéntica a las marcas de una extraña cerradura incrustada en el suelo. Allí estaba, la segunda llave, otra pieza perdida en el rompecabezas de Robert. Jake recogió la pequeña llave, su mano temblándole ligeramente. La deslizó en la cerradura del suelo, algo que no había notado antes, escondida debajo de una capa de polvo junto al archivador. La llave encajó perfectamente. Le dio un ligero giro. Un fuerte clic resonó, seguido por el leve raspado de metal al moverse. No fue una puerta secreta lo que se abrió, sino una sección del suelo junto a la caja fuerte que se deslizó lentamente a un lado. Debajo se abrió un vacío negro, revelando una pequeña y vieja puerta de ascensor con un teclado numérico montado en la pared. El aire frío subió desde abajo, haciendo que Jake se estremeciera. Esta era la puerta que Robert quería que encontrara. Algunas puertas no se abren con una llave, sino con el corazón. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Había usado el cumpleaños de Evan para abrir la caja fuerte, y ahora había aparecido otra puerta. Probó todas las combinaciones de números que se le ocurrieron, su propio cumpleaños, el de Sophie, la fecha de la boda de Robert, incluso números del diario codificado. Nada funcionó. El teclado se mantuvo obstinadamente sin respuesta. La frustración comenzó a aparecer. ¿Estaba en el camino correcto, o era esto solo otro callejón sin salida? A última hora de la tarde, Evan y Sophie regresaron a casa de la escuela. Entraron en Abenseart, sus rostros aún mostraban un toque de cansancio después del largo día. Jake estaba sentado encorvado frente al teclado, con los ojos nublados por la derrota. Papá, dijo Sophie con voz ligera e inocente, hoy nuestra maestra nos contó una historia sobre Santa Claus. ¿Recuerdas el día que envolvimos regalos para el abuelo Robert? ¿Esa primera Navidad que pasamos todos juntos como familia? Jake levantó la cabeza, mirando a Sophie a los ojos. La Navidad en familia. La primera Navidad desde que Sara se había ido, cuando había hecho todo lo posible para crear unas fiestas cálidas para los niños y para Robert. Un recuerdo doloroso, pero también lleno de amor. Y entonces recordó. Robert siempre había dicho que ese día fue un punto de inflexión, un nuevo comienzo para toda la familia. 24 de diciembre de 2010. Una chispa se encendió en la mente de Jake. 12, 24, 10. Inclinándose hacia adelante, con los dedos temblorosos, escribió cada número en el teclado. Un suave pitido siguió a cada pulsación. Al introducir el último número, todo el teclado se iluminó con un brillo azul brillante. Un fuerte crujido resonó, y las viejas puertas del ascensor se abrieron lentamente, revelando un pasillo completamente oscuro que se extendía profundamente hacia lo desconocido. Una ráfaga de aire frío,
con el fuerte olor a metal y moho húmedo, los envolvió a los tres. No se parecía en nada al calor sofocante y al polvo del piso de arriba. Jake miró a Evan y Sophie, ambos niños lo miraban con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y curiosidad. Apretó el agarre de sus manos. Esto ya no era un juego. Esto era real. Algo grande los esperaba allí abajo. Vamos, susurró Jake, su voz teñida de emoción y solo un rastro de inquietud por lo que les esperaba. Sabía que tenían que seguir adelante, no solo para satisfacer su propia curiosidad, sino por la seguridad de sus hijos. Quizás, solo quizás, esta era la respuesta a todos sus problemas. Entró en el ascensor, guiando a Evan y Sophie con él. En el momento en que los tres estuvieron dentro, las puertas se cerraron suavemente. La densa oscuridad los engulló por completo, dejando solo el silencio inquietante de Abenseart arriba, y los secretos que aún esperaban ser descubiertos. Las viejas puertas del ascensor se cerraron con un fuerte clan, sumergiendo a Jake, Evan y Sophie en una oscuridad total. Una ráfaga de aire húmedo y frío entró, trayendo el olor a metal envejecido y un aire de misterio. Los tres se acurrucaron juntos en el espacio reducido, sin poder oír nada más que el latido de sus propios corazones y las respiraciones rápidas e irregulares de los niños. Jake tanteó la pared, buscando un interruptor de luz. Su mano rozó el panel oxidado del ascensor hasta que sus dedos encontraron un pequeño botón. Un leve chasquido, y luego una débil luz de neón amarilla parpadeó hasta encenderse, tartamudeando unas cuantas veces antes de mantenerse fija. En su tenue resplandor, Jake vio un sótano mucho más grande de lo que había imaginado. No era un sótano húmedo y sucio. Era un espacio diseñado deliberadamente, cuidadosamente mantenido, aunque claramente abandonado por algún tiempo. El sótano estaba dividido en secciones más pequeñas. A lo largo de las paredes había filas de estanterías de acero, repletas de archivos confidenciales, marcadas con etiquetas codificadas y símbolos extraños. Un enorme mapa mundial colgaba en una pared, salpicado de alfileres rojos conectados por una compleja red de líneas, como una red oculta que se extendía por todo el mundo. En una esquina había una enorme caja fuerte de acero inoxidable, sólida como una fortaleza. En el centro de la habitación había un escritorio de trabajo, con un viejo monitor CRT de ordenador sobre él, su pantalla cubierta de polvo, pero por lo demás intacta. «Papá, ¿qué es este lugar?», susurró Evan, su voz teñida de asombro. Sophie se aferró fuertemente al brazo de Jake, sus ojos muy abiertos, mirando alrededor de la habitación. «Yo. No lo sé», respondió Jake, su voz aún insegura. Todo su cuerpo estaba tenso, atrapado entre la emoción y el miedo ante la vista que tenía delante. Se acercó al escritorio y pasó la mano por el teclado, levantando una nube de polvo en el aire. Presionó el botón de encendido y escuchó cómo la máquina cobraba vida con un zumbido, seguido por el familiar DIN de un viejo sistema operativo. Apareció una pantalla de inicio de sesión, solicitando una contraseña. Jake se volvió hacia Evan. «Hijo, Robert me dijo que tú eras la clave. ¿Tienes alguna idea de lo que podría ser?» Evan pensó por un momento, luego sus ojos se iluminaron. Es mi cumpleaños. El abuelo Robert siempre dijo que era el mejor día de su vida. Jake escribió la fecha de nacimiento de Evan en el campo de la contraseña y presionó Enter. La pantalla se desvaneció a azul, luego un vídeo comenzó a reproducirse automáticamente. Apareció un rostro familiar. Era Robert Turner, el padre adoptivo de Jake. Parecía más joven, su cabello aún negro azabache, pero sus ojos eran tan cálidos y sabios como Jake lo recordaba. «Si estás viendo esto, Jake», comenzó Robert, su voz profunda, firme pero solemne, «entonces ha llegado el momento. Sé que debes estar confundido, quizás incluso decepcionado por lo que te he dejado. Pero Abenseart no es solo una vieja gasolinera. Es una casa de seguridad. Yo era un agente de enlace, trabajando en las sombras para proteger a quienes necesitaban ayuda, y a veces, para enfrentarme a quienes destruirían la paz». Jake se quedó paralizado. «¿Un agente? ¿Robert?» Todo lo que creía saber sobre su padre adoptivo pareció desmoronarse en un instante, reemplazado por una imagen completamente desconocida. Evan y Sophie contenían la respiración, sus ojos pegados a la pantalla. «Todos mis activos asegurados, todo lo que he acumulado y protegido, están escondidos aquí», continuó Robert.
No para que yo fuera rico, sino para poder protegerte a ti y a tu familia, Jake. Para proteger lo que más importa. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara, como si estuviera mirando directamente a Jake. Lo encontrarás aquí. Úsalo para proteger a tus hijos y mantener a Ben Shear como un lugar seguro para los necesitados. Jake, ese es mi último deseo. El vídeo cambió a una imagen fija de una enorme caja fuerte dentro de la bóveda del sótano. Los ojos de Robert en el vídeo estaban llenos de emoción, una mezcla de amor, responsabilidad y pena. La grabación terminó. Jake se quedó allí, todo su cuerpo temblaba. Conmoción. Emoción. Ya no sentía el aguijón de la injusticia o el abandono. En cambio, un pesado sentido de responsabilidad se apoderó de él. Su padre no le había dejado solo una propiedad destartalada, le había dejado un legado, un propósito mucho mayor. Una fortuna escondida aquí destinada a protegerlos. Papá, Sophie tiró de la manga de Jake, su voz temblorosa, tengo miedo. Está bien, cariño, Jake abrazó a los dos niños, tratando de tranquilizarlos, aunque él mismo sentía el mismo miedo. Sus ojos se dirigieron a la enorme caja fuerte, sintiendo el peso de los secretos que esperaban dentro. De repente, un pitido penetrante cortó el aire. La luz de la alarma del sótano comenzó a parpadear en rojo, una y otra vez. El resplandor parpadeante se reflejaba en los estantes de acero y las paredes, creando una escena aterradora. Desde arriba, escucharon un ruido débil, como si alguien intentara forzar la entrada. Alguien está aquí, soltó Evan de repente. Jake actuó al instante. Sabía lo que tenía que hacer. Tiró de Evan y Sofía hacia la puerta del ascensor. ¡Rápido! Tenemos que volver arriba. Acomodó a los niños adentro, luego corrió de vuelta al escritorio, sacando su teléfono. Sus dudas se habían ido. Ahora necesitaba ayuda. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número en la tarjeta de presentación de Elena. Elena Basov, dijo rápidamente al teléfono en el momento en que la línea se descolgó. Tenías razón. Hay un secreto aquí, y creo que alguien está intentando entrar. En ese momento, los ruidos de arriba resonaron por el sótano. Alguien allí arriba estaba intentando entrar a la fuerza. El estridente lamento de la alarma en el sótano oculto aún resonaba en los oídos de Jake mientras empujaba a Evan y Sofía al ascensor. Rápidamente presionó el botón de subir y las puertas se cerraron, cortando el ruido espantoso del subsuelo. A medida que el ascensor los llevaba de regreso al piso principal, el sonido se desvaneció, pero la tensión se aferraba obstinadamente en el aire. Jake se apresuró a su oficina, donde la puerta secreta al sótano estaba ligeramente entreabierta. La cerró rápidamente, presionó la cerradura oculta, luego arrastró el pesado archivador de nuevo a su lugar, cubriendo la entrada por completo. Sacudiéndose el polvo de las manos, respiró hondo. Nadie podía saber de este lugar. Al menos no todavía. Era tarde. La luz del sol se había suavizado, deteniéndose solo en las ramas desnudas del exterior. Jake se acercó a la ventana y miró hacia el patio. El SUV negro se había ido, pero sabía que no se habían ido lejos. Alguien se había enterado de Ben Shear, y eran lo suficientemente audaces como para entrar a la fuerza. Justo entonces, el teléfono en la mano de Jake vibró. Era Elena. Jake, ¿estás bien? Su voz era rápida, teñida de preocupación. Me enteré de que hay noticias sobre Robert y Ben Shear. Se ha corrido la voz. Parece que la gente que ha estado investigando sus asuntos sabe que estás allí. Acabo de encontrar algo, dijo Jake rápidamente, su voz aún temblaba de tensión. Le hizo un breve relato de la caja fuerte, los pasaportes falsos y, lo más importante, el vídeo de Robert. Dijo que este era un refugio seguro, y que hay activos escondidos aquí para proteger a mi familia. Hubo una pausa al otro lado. Jake, ten cuidado. Mucho cuidado. Si ese rumor es cierto, tienes algo que mucha gente quiere, y harán cualquier cosa para conseguirlo. Antes de que pudiera terminar, Jake escuchó el sonido de un coche familiar entrando en el camino de entrada, no el SUV negro, sino el brillante sedán de Jason. Una oleada de irritación recorrió a Jake. No podía imaginar por qué aparecerían a esta hora. Elena, tengo que irme. Hay alguien aquí,
dijo Jake rápidamente. Te llamaré en cuanto sea seguro. Apenas había terminado la llamada cuando llamaron a la puerta. Jake miró a Evan y Sophie, haciéndoles una señal para que se quedaran callados. Abrió la puerta. Jason y Linda estaban allí. Había desaparecido el aire burlón y condescendiente que habían tenido en la oficina del abogado. En su lugar, Jason tenía una sonrisa tensa e incómoda, mientras Linda intentaba arreglar su rostro en algo que se pareciera a la preocupación. «Oh, Jake, hermanito, ¿estás bien?», dijo Jason, haciendo un movimiento para palmear el hombro de Jake, que Jake evitó hábilmente. «Escuché que has estado teniendo algunos problemas aquí». «Sabes que soy tu hermano mayor», interrumpió Linda, su voz chorreando falsa simpatía. «Así es, Jake. Estábamos tan preocupados por ti y los niños. Mira este lugar. No puedo creer que Robert te dejara algo así». Quizás para entonces no estaba pensando con claridad. Miró a su alrededor, sus ojos recorriendo todo como si lo estuviera evaluando. Jake se paró firmemente en el umbral, impidiéndoles entrar. «¿Qué quieres, Jason?» «Estoy ocupado». «Bueno, la cosa es que», comenzó Jason, dudando, sus ojos estudiando a Jake cuidadosamente. «Se dice que Robert dejó algo más aquí aparte de esta gasolinera. Hay rumores sobre una fortuna considerable, ¿sabes?». Jake sintió que la sangre en sus venas se helaba. ¿Las noticias se habían filtrado tan rápido? ¿O Jason y Linda habían tenido otra agenda desde el principio? «No hay nada», respondió Jake tajantemente, «solo un montón de chatarra y polvo». Linda soltó una carcajada corta. «No nos mientas, Jake. Todos saben que Robert era un hombre extremadamente reservado. Por lo que sabemos, podría haber escondido algo valioso aquí, algo que solo tú podrías encontrar». Sus ojos recorrieron la pared detrás de su escritorio, deteniéndose más de lo debido en el lugar donde se encontraban la caja fuerte y la trampilla oculta. Jason carraspeó. «Jake, somos familia, parientes de sangre. Deberíamos estar trabajando juntos para gestionar este lugar, para averiguar qué dejó Robert. Después de todo, es el legado familiar. Tengo experiencia en negocios, Linda es excelente con las finanzas. Podría ayudarte a convertir este lugar en algo rentable, o al menos ayudarte a compartir la carga». Una oleada de asco subió al pecho de Jake. La codicia en sus ojos ya ni siquiera estaba disimulada. Justo ayer se habían burlado de él, lo habían dado por un fracaso, y ahora querían participar, enarbolando la bandera de la familia. «No es necesario», dijo Jake firmemente, «puedo manejarlo. Esta es mi parte». El rostro de Jason se oscureció al instante, la falsa sonrisa desapareció, reemplazada por una ira cruda. «¿Crees que puedes aferrarte a esto tú solo, Jake? ¿Crees que puedes manejar todo esto?». Su voz bajó a un tono amenazante. «No olvides que solo eres el adoptado. ¿De verdad crees que tienes lo necesario para protegerlo de la gente que realmente lo quiere?». Linda tiró del brazo de Jason, haciendo un pequeño movimiento negativo con la cabeza para indicarle que se calmara. «Está bien, entonces, Jake. Piénsalo bien, pero recuerda lo que dije, no llegarás a ninguna parte solo». Se dieron la vuelta y se marcharon, sus rostros tensos de frustración y resentimiento. Jake vio el coche de Jason desaparecer por la carretera. Sabía que esta no sería la última vez que tendría que lidiar con ellos. Su codicia los había traído de vuelta, y ahora eran una amenaza por derecho propio. Se acercó a la ventana y miró el aparcamiento de la ciudad. A lo lejos vio el coche de Jason detenerse. Jason bajó y se reunió con dos hombres que Jake no reconoció. Hablaron en tonos rápidos y urgentes, y luego uno de los extraños señaló hacia Ben Sear. Las sombras que se profundizaban ocultaron el resto, pero Jake supo una cosa con certeza, una peligrosa alianza estaba tomando forma. Era tarde en la noche. Evan y Sophie dormían profundamente en sus sacos de dormir. Jake estaba sentado junto a la ventana, mirando la oscuridad, hacia el lugar donde el coche de Jason y dos hombres desconocidos habían desaparecido. No podía dejar de pensar en ese encuentro, en el cambio repentino en la actitud de Jason y Linda, del desprecio a la codicia, y en la advertencia de Elena. Decidió no esperar más. En el momento en que Jason y Linda se marcharon, volvió a llamar a Elena. «Tenías razón,
dijo Jake, con voz seria. Alguien lo sabe. Mi hermano y su esposa acaban de aparecer por aquí. Quieren congestionar este lugar, y acabo de ver a Jason reunirse con dos extraños en las afueras de la ciudad. Eleanor guardó silencio por un momento. Tal como sospechaba. Jason y Linda no son tu mayor problema, Jake. Son solo peones. Pero la gente con la que están intentando ponerse en contacto, ese es el verdadero peligro. ¿Sabes quiénes son?, preguntó Jake, con el pecho apretado. Uno de ellos podría ser Víctor Kravchenko, respondió Elena, su voz se volvió fría. Es un conocido extraficante de armas que le causó muchos problemas a Robert en el pasado. Robert bloqueó más de uno de sus tratos. Víctor siempre ha creído que Robert escondió algo valioso, algo que le quitó. Un escalofrío recorrió la espalda de Jake. ¿Un traficante de armas? Esto ya no se trataba solo de dinero. Este era un mundo peligroso en el que nunca había entrado antes, y su padre adoptivo Robert había sido parte de él. Mientras Jake aún hablaba por teléfono con Elena, en un bar tenuemente iluminado a las afueras de la ciudad, el resplandor difuso de un letrero de neón iluminaba el rostro intrigante de Jason. Estaba sentado frente a un hombre con un aspecto frío y curtido, pelo canoso y ojos afilados como cuchillas. Al lado de Jason estaba Linda, intentando parecer educada, pero claramente incómoda. Señor Kravchenko, comenzó Jason, haciendo todo lo posible por ocultar su incomodidad, lo hemos encontrado, Jake. Está en la gasolinera Abenseart. Víctor Kravchenko, el mismo nombre que Elena había mencionado, torció el labio en una sonrisa burlona. Ah, Abenseart. Así que finalmente ha sido encontrado. Robert Turner escondió muchas de mis cosas allí. ¿De verdad creyó que podría ser más astuto que yo? Su voz era grave, teñida de amenaza. Entonces, ¿qué ha encontrado hasta ahora tu hermanito? Linda intentó intervenir, con la voz temblorosa. Todavía no lo dirá. Afirma que no hay nada allí más que un montón de chatarra. Pero lo hemos visto merodeando por ese viejo banco de trabajo. Víctor Kravchenko asintió lentamente, su mirada fría y afilada recorrió a Jason y Linda como si sopesara su valor. Necesito saber exactamente lo que Robert escondía. Les daré una parte, por supuesto. Una generosa. Suficiente para que nunca más tengan que preocuparse por el dinero. Pero necesito que encuentren una forma de entrar en esa bóveda. Jason asintió con avidez. Claro, señor Kravchenko. Lo resolveremos. Absolutamente. Después de todo, es mi hermano. Sé cuáles son sus puntos débiles. Mientras tanto, Jake y Elena continuaron intercambiando información. Elena reveló más sobre el pasado de Robert, sus misiones encubiertas y los enemigos a los que había perjudicado en el camino. Víctor Kravchenko es uno de los más peligrosos de todos, dijo. No se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Ha hecho varios intentos para localizar a Benseart, convencido de que Robert escondió algo suyo aquí. Y si se ha enterado de usted, está en un peligro muy real. El peso sobre los hombros de Jake se hizo más pesado. Ya no se trataba solo de protegerse a sí mismo, también se trataba de proteger a Evan y Sophie. Miró a sus dos hijos durmiendo plácidamente, con el pecho apretado. ¿Cómo podría mantenerlos a salvo de las sombras de un mundo tan peligroso? Mientras Jake revisaba su vieja camioneta, preparándola para el día siguiente, Evan de repente vino corriendo. El niño se había despertado y parecía haber escuchado parte de la conversación anterior de Jake. Papá, murmuró Evan, con la voz temblorosa, es el tío Jason. Es una mala persona. Sophie, ahora también despierta, se frotó los ojos y se acercó. El tío Jason y la tía Linda, siempre dicen cosas malas de ti. Los odio. Jake se arrodilló, abrazando a los dos niños y alisándoles el cabello. Escuchen, niños, comenzó con cuidado, a veces los adultos hacen lo incorrecto. Quizás simplemente no entienden. Pero no vamos a dejar que nadie nos lastime a nosotros ni a este hogar, ¿verdad? Intentó tranquilizarlos, pero en su interior la pregunta de Evan seguía resonando. ¿Era Jason realmente un hombre malo? Jake había visto la codicia en los ojos de su hermano, escuchado las amenazas en su voz, y ahora Jason estaba vinculado a un traficante de armas.
Justo entonces, Evan señaló debajo de la camioneta. «Papá, mira eso». Jake se agachó. Allí, firmemente sujeto al chasis, había un pequeño dispositivo negro, un rastreador, instalado profesionalmente. Supo al instante, esto no era algo que una persona común pudiera conseguir. Alguien los había estado observando. No, no solo observando, habían estado cerca. El peligro ya no era una vaga advertencia. Estaba aquí, aferrada a ellos como una sombra. Jake apretó la mandíbula. Nadie iba a ponerle una mano a sus hijos, o a destruir el último refugio seguro que Robert había dejado. Un trueno retumbó en la distancia, advirtiendo de una noche tormentosa que se acercaba. Abensear yacía envuelta en la oscuridad, rota solo por el destello ocasional de un rayo, iluminando las gotas de lluvia que corrían por las ventanas, y el viento aullando a través de las grietas. Jake había tenido un día tenso. Después de descubrir el dispositivo de rastreo, lo había quitado, pero el peso de la inquietud aún lo oprimía. Sabía que esta no sería una noche tranquila. Evan y Sophie se habían dormido en sus sacos de dormir, tratando de mantener la calma como Jake les había dicho, pero incluso dormidos a veces se despertaban bruscamente, como si sintieran la tensión en el aire. Jake estaba sentado junto al ordenador en el sótano oculto, intentando descifrar el diario de Robert, pero su mente se negaba a concentrarse. Cada sentido estaba atento a los sonidos del exterior, esperando que algo sucediera. Y entonces llegó. Alrededor de la medianoche, mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza, Jake escuchó el sonido de coches deteniéndose en el patio. No uno, varios. Pasos pesados, el tintineo de metal, y luego un fuerte estruendo cuando la puerta principal de la oficina de Abenseart fue abierta de una patada. Jake Robert Turner, rugió una voz gutural a través de la lluvia, goteando amenaza. Era Víctor Kravchenko. Estaba aquí. Jake no dudó ni un segundo. Corrió hacia Evan y Sophie, despertándolos. «Levantaos, niños, ahora». Los niños se sentaron, con los ojos muy abiertos de miedo mientras el alboroto de arriba se hacía más fuerte. «Papá, ¿qué está pasando?», susurró Sophie. «Está bien, cariño», dijo Jake rápidamente, forzando su voz para que se mantuviera lo más firme posible. «Vamos a bajar, rápido». Casi los levantó a los dos y corrió hacia la entrada del ascensor. Encima de ellos, las botas de Víctor golpeaban el suelo, sus gritos resonaban cada vez más cerca. Jake guió a Evan y Sophie al ascensor y presionó el botón de bajar. En el momento en que las puertas comenzaron a cerrarse, activó el bloqueo de emergencia, un enorme cerrojo de acero deslizándose en su lugar con un fuerte clan, sellando la entrada del sótano. El golpe final de la cerradura resonó justo cuando Víctor y sus hombres irrumpieron en la oficina, sus linternas cortando la oscuridad de la habitación. «¡Maldita sea!». «Lo ha cerrado con llave», gruñó Víctor. «Encuentren una forma de entrar. Ábranlo a la fuerza». Jake exhaló con alivio mientras el ascensor los llevaba hacia abajo. Al menos por el momento, sus hijos estaban a salvo. Pero ese alivio duró solo unos segundos. Desde la pantalla del ordenador en el sótano, vio la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad exteriores. Jason y Linda también estaban allí, acechando en las sombras, sus rostros marcados por una mezcla de codicia e inquietud. Se habían unido a Víctor. El golpeteo de arriba se hizo más violento, el raspado de metal, el astillamiento de la madera. Intentaban abrirse paso a través de la puerta del sótano. Jake sabía que no aguantaría mucho. «Papá, nos encontrarán», la voz de Evan temblaba. Sophie se aferró a Jake, sollozando suavemente. «Va a estar bien, niños». «Estaremos bien», dijo Jake, abrazándolos. Sus ojos escanearon el sótano, buscando desesperadamente una forma de salir, cualquier cosa que pudiera ayudarlos. De repente, el golpeteo se detuvo. Un silencio inquietante se apoderó del lugar. Jake contuvo la respiración. «¿Qué está pasando? ¿Se había rendido?». «Número Jake Turner». «Escucha», la voz de Víctor Kravchenko retumbó a través de un viejo sistema de intercomunicación que Jake ni siquiera había notado hasta ahora. Aparentemente, el hombre había encontrado una manera de encender el micrófono. «No puedes esconderte para siempre. Tienes 2 hijos ahí arriba, ¿no? Un niño y una niña.
¿Quieres que estén a salvo? La sangre de Jake pareció helarse. Sabe de Evan y Sophie. Va a por mis hijos. Si no sales, los encontraremos, y entonces te arrepentirás. La voz de Víctor goteaba amenaza. O sales aquí y entregas lo que Robert escondía, o lo buscaremos nosotros mismos, y nadie podrá garantizar la seguridad de tu familia. Jake apretó la mandíbula con fuerza. No podía dejar que eso sucediera. No podía arriesgar la vida de sus hijos. Justo entonces, el ruido de arriba cambió. Los gritos de la cuadrilla de Víctor se mezclaron con otros sonidos fuertes y sordos, como si alguien estuviera contraatacando. A través de la transmisión de vigilancia, Jake vio aparecer a Elena Barsov, como una sombra bajo la lluvia torrencial. No estaba sola. Dos hombres grandes y bien vestidos se movieron con ella. Se acercaron rápidamente al grupo de Víctor Kravchenko, allí mismo en el patio de Abensear. Parecía que se estaba desarrollando un enfrentamiento en toda regla, forcejeos, inmovilizaciones, cuerpos tensos unos contra otros. Los sonidos de rotura, de lucha, se mezclaron con el aguacero y el estruendo de los truenos. Una batalla tensa estaba ocurriendo justo encima de ellos. Jake se quedó paralizado, con los ojos fijos en el monitor. Estaba atrapado entre dos opciones, proteger el legado de su padre adoptivo o proteger a sus hijos. Y ahora un tercero había irrumpido, convirtiendo este enfrentamiento en un volátil punto muerto a tres bandas. Víctor Kravchenko, acorralado por Elena y su equipo, miró directamente a la cámara, sus ojos salvajes de rabia y algo cercano a la locura. Sabía que Jake estaba mirando. No sabes toda la verdad, Jake, gritó, su voz ronca resonando a través del intercomunicador, cortando la lluvia. Robert te ocultó demasiado. No sabes. Sus palabras fueron interrumpidas por un golpe seco, una inmovilización limpia. Víctor Kravchenko se desplomó, derribado por uno de los agentes de Elena. El enfrentamiento había terminado, por ahora. La lluvia seguía cayendo, pero el caos había pasado. Jake miró fijamente la pantalla, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Víctor Kravchenko estaba bajo custodia, pero las últimas palabras del hombre seguían dándole vueltas en la mente. No sabes toda la verdad, Jake. Sentía que esto no había terminado. Cuando la primera luz del amanecer rompió, ahuyentando la noche oscura, la lluvia finalmente cesó. Abenseart apareció en una quietud casi inquietante. El suave resplandor anaranjado del sol de la mañana se extendía por el terreno cubierto de maleza, haciendo que los charcos de lluvia brillaran a lo lejos. El débil gemido de las sirenas de la policía se hizo más fuerte, hasta que un coche patrulla entró en el patio de la estación, seguido de varios más. Jake, Evan y Sophie permanecieron en el búnker subterráneo, esforzándose por escuchar cada sonido desde arriba. Cuando las sirenas se acercaron, Jake exhaló un largo suspiro de alivio. En el monitor de seguridad, vio a Elena y sus dos agentes entregando a Víctor Kravchenko y sus hombres a la policía. Jason y Linda, acorralados en un rincón, también fueron escoltados para ser interrogados, sus rostros pálidos y demacrados por el miedo. La codicia los había llevado a este punto, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Aunque no serían acusados penalmente, su colusión con un traficante de armas había destruido sus reputaciones en la ciudad. Su propia familia los cortaría completamente, dejándolos vivir bajo el desprecio de sus propios parientes de sangre. Poco después, un golpe resonó desde arriba. Jake sacó a Evan y Sophie del ascensor y subieron a la oficina. Elena los esperaba allí, su rostro tan sereno como siempre, aunque sus ojos mostraban un rastro de alivio. Todo está bajo control, Jake, dijo, mirándolo con tranquila comprensión. Víctor Kravchenko y sus hombres han sido arrestados. Estás a salvo ahora. Jake asintió, aunque su mente todavía le daba vueltas con pensamientos sobre Robert. Lo que Víctor dijo sobre el padre de Robert, que me ocultaba tanto, ¿qué quiso decir? Elena exhaló lentamente. Robert era un hombre complicado, Jake. No quería que te cargaras con sus secretos más oscuros. Pero tampoco podía dejarte con un futuro incierto. Le hizo un gesto a Jake para que la siguiera hacia la caja fuerte en el búnker. Lo que te dijo sobre un activo seguro era cierto. Yo ayudé a Robert a traerlo aquí después de su última misión. Regresaron juntos al búnker. Elena abrió la enorme caja fuerte con un dispositivo especializado.
Dentro no había archivos ni armas, sino relucientes lingotes de oro, cuentas bancarias suizas seguras y escrituras de propiedades dispersas por todo el mundo. El valor combinado se estimaba en más de 100 millones de dólares. Jake se quedó paralizado. ¿100 millones de dólares? Una cifra asombrosa, mucho más allá de sus sueños más salvajes. Robert les había dejado a él y a los niños no solo una propiedad destartalada, sino un verdadero tesoro, disfrazado bajo el humilde exterior de Abenseart. Recordó las palabras burlonas de Jason y Linda, sus risas sobre este cadáver oxidado de estación. Ahora una tranquila ola de alivio lo invadió, mezclada con orgullo y un dolor agridulce. Elena lo miró fijamente. Robert siempre quiso que usaras este dinero para construir una buena vida para Evan y Sophie, y para continuar con su legado. Abenseart no es solo una gasolinera. Es un símbolo, un refugio para cualquiera que necesite ayuda. Jake miró a Evan y Sophie de pie a su lado, sus ojos muy abiertos ante la vista del oro reluciente. Sus pensamientos se dirigieron a los días difíciles, la preocupación constante por la comida y el alquiler, la pequeña habitación estrecha que una vez llamaron hogar. Y ahora este lugar desolado. Pensó en Sarah, en los sueños que nunca pudieron cumplir. Y pensó en Robert, el padre adoptivo que había sacrificado toda su vida para hacer cosas en secreto, solo para dejar atrás un vasto legado, una oportunidad para que Jake empezara de nuevo. Se volvió hacia Elena, sus ojos ahora llenos de resolución. No lo voy a vender, dijo Jake, su voz firme y segura. Robert quería que este fuera un lugar seguro. Voy a convertir a Abenseart en un centro para ayudar a veteranos, personas necesitadas y familias sin hogar, exactamente como él deseaba. Una oleada de orgullo creció dentro de él. No solo estaba heredando una fortuna, estaba llevando adelante una noble misión, protegiendo la compasión que Robert había plantado profundamente en su corazón. Unos meses después, Abenseart estaba completamente transformada. Con los fondos y el apoyo silencioso de Elena, Jake había reconstruido toda la propiedad. El techo había sido reparado, las viejas bombas de gasolina retiradas y reemplazadas por exuberantes jardines y parques infantiles para los niños. La oficina destartalada se convirtió en un centro cálido y acogedor con una cocina impecable, dormitorios cómodos y una pequeña biblioteca llena de libros. Ya no era un desguace, sino un lugar rebosante de vida y esperanza, un verdadero hogar para quienes no tenían uno. En una mañana soleada, Jake, Evan y Sophie trabajaron juntos para colgar un nuevo letrero de madera en la puerta principal. Cuidadosamente talladas en él estaban las palabras Abenseart. Un lugar seguro para todos. Papá, exclamó Sophie, me encanta esta nueva casa. Ya no es fría ni sucia. Evan sonrió radiante y abrazó a Jake. Así es, papá. Ahora podemos ayudar a tanta gente, justo como el abuelo Robert siempre quiso. Jake abrazó a sus dos hijos, sintiendo una calidez y paz que no había conocido en años. Miró el nuevo letrero, reluciente a la luz del sol de la mañana. Sus vidas habían cambiado por completo, no solo en comodidad sino en significado. Habían encontrado el verdadero corazón de Abenseart, convirtiendo lo que una vez fue un desguace en un verdadero santuario, tal como lo había previsto el testamento de Robert. Ya no estaban solos. Ahora eran parte de algo más grande, un legado construido sobre el amor y el servicio. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas nuevas de Abenseart, iluminando una habitación llena de risas de niños y las historias de veteranos. Jake estaba sentado en silencio, contemplando la escena, un contraste pacífico con el día en que pisó la propiedad por primera vez. De un desguace descuidado, despreciado por sus propios hermanos, se había convertido en un lugar de seguridad, un símbolo de esperanza y compasión. La historia de Jake Turner no fue simplemente una búsqueda de tesoros materiales. Fue una lección sobre el verdadero valor de un legado, uno que no reside en la riqueza o el poder, sino en el significado más profundo que conlleva. Robert Turner, su misterioso padre adoptivo, no le había dejado una gran finca o relucientes acciones de hotel, sino algo mucho mayor, un corazón en el sentido más verdadero. Una oportunidad para que Jake, un hombre común, se mantuviera firme, superara las dificultades y transformara una carga en una fuerza para ayudar a otros. Quizás las pruebas más duras de la vida encierran las mayores oportunidades, para descubrir quiénes somos realmente, para desenterrar fortalezas que nunca supimos que poseíamos. Y quizás, solo quizás, al igual que Jason y Linda,
también nosotros nos hemos centrado tanto en las apariencias externas que hemos pasado por alto los verdaderos tesoros escondidos en cosas que pensábamos que no tenían valor. Su codicia, su desdén y su ceguera a la verdad detrás del brillo, les costaron no solo su herencia, sino también sus lazos familiares y, lo que es más importante, la esencia misma de quienes eran. El mensaje de la historia sobre la justicia, sobre ver el valor más allá de lo material, está escrito claramente en el destino de cada personaje. Al final, la historia de Jake sirve como prueba de una simple verdad: el poder de la amabilidad y la resiliencia de un padre pueden convertir un desguace en un verdadero Abenseart, un refugio no solo para el cuerpo, sino para el alma. Quizás cada uno de nosotros lleva dentro una llave misteriosa que puede abrir puertas invisibles a la vista, puertas que conducen a algo mucho mayor, no a través de la riqueza, sino a través del propio corazón que llevamos. Y quizás hay otros Abenseart esperando ser descubiertos, no en una gasolinera abandonada, sino aquí mismo en nuestras propias vidas, en las personas que nos rodean cuyo verdadero valor aún no hemos visto. Espero que esta historia los deje con una reflexión duradera sobre los verdaderos valores de la vida y sobre la extraordinaria capacidad del espíritu humano ante la adversidad.